Pulso económico de miércoles, que como siempre empezamos echando la vista atrás al IBEX en una sesión bastante plana, la de ayer en rojo, la de hoy en verde, 0,49% positivos en el día de hoy de avance. El índice general queda en 8.363,2 con algunos avances. Acciona Energía, 5,99 arriba. El grupo hotelero Meliá hoy crece 3,07 y Acciona, la Acciona de siempre, digamos, 2,81 arriba. Por contra, hoy les ha ido mal a las inmobiliarias. Merlin Properties es la que más pierde en el día de hoy, 2,10. Inmobiliaria Colonial, 1,67 abajo. Indra, 1,65 abajo. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los argumentos que van a estar muy presentes en esta mesa de análisis económico que mantenemos con los mejores expertos para que a ustedes no se les pase nada en absoluto. Hoy tenemos que hablar de la inflación en la eurozona. Se ha moderado en 6 décimas y cierra noviembre en el 10%. Dentro de eso, pues la inflación española es de las más bajas de la eurozona. Francia mantiene 7,1%, constante respecto al mes pasado. Italia 11,8% de inflación. Y hoy yo creo que buena noticia. Resulta que hay un concurso para ampliar el metro de Toronto en Canadá por un monto de 1.800 millones de euros. Es una construcción que llevará bastante tiempo realizarse. Y en la pugna final se ha impuesto FCC, Fomento de Construcciones y Contratas, que le ha ganado por la mano a otra constructora española, a ACS, a la constructora de Florentino Pérez. Bien, vamos con nuestros invitados en el día de hoy. Don Antonio Banda, CEO de Fil Capital, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Bien? Sí, todo en marcha. Me alegra mucho. Don Joaquín Robles, analista de XTB, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo Joaquín? bien, gracias. Bueno, vamos a ver quién empieza. Análisis de la sesión de hoy del IBEX. Da la sensación de que se busca el rebote, muchas referencias cruzadas, al final indecisión, nadie hace nada, pero, hombre, sí que hay que decir que en el mes de noviembre el IBEX ha recuperado un 5,1%, que no es poca cosa, Joaquín. Y desde los mínimos del pasado, ¿no? Mes de octubre, ha subido más de un 16%. De hecho, una de las razones por las que cada vez le cuesta subir más es porque se está acercando, ¿no? A una fuerte resistencia entre los 8.500, 8.650 puntos. Hay que tener en cuenta que con todo el año que hemos tenido, tan solo va perdiendo el IBEX 35 un 4%, y durante las próximas sesiones no nos extrañaría que los inversores empezaran a recoger beneficios viendo lo que nos espera el año que viene. Y que tengamos sesiones en rojo. Desde luego. Don Antonio Banda. Bueno, sin volumen prácticamente, volvemos a estar ahí en una situación en la que efectivamente llevamos 2 meses de recuperación. El resto de las bolsas pues sufren más que la española, ¿no? Y yo creo que quizás porque sigue pesando tanto la banca y es la que ha liderado prácticamente esta subida, nos encontramos otra vez pues con un objetivo que si cerramos el año en estos niveles o un poquito más arriba, pues habría mucha gente que se quedaría contenta, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Un elemento nuevo vamos a tener en la próxima semana, que es la contención de la inflación en unos límites inaceptables. El 10% en la eurozona es algo que no podemos permitirnos, pero sí da la sensación de que se recuperan. 6 décimas, dicen, en el mes de noviembre. Así es que esa buena noticia, cuando la digieran los mercados, pues puede ser un elemento que nos permita ciertos avances. Vamos a ver a continuación qué es lo que ha pasado con la inflación de la eurozona. La tasa de inflación interanual de la eurozona se ha situado en noviembre en el 10%, lo que implica una bajada de 6 décimas respecto al récord histórico registrado en octubre, según la información preliminar publicada por la Oficina Comunitaria de Estadística Eurostat, que señala a España como el país de la eurozona donde los precios subieron con menor intensidad. Respecto a la energía, el alza de precios ha moderado al 39,4% en noviembre desde el 41,5% de octubre, mientras que el encarecimiento de los alimentos frescos ha sido del 13,8% frente al 15,5% del mes pasado. Asimismo, los servicios han subido un 4,2% en su tasa interanual, una décima menos que en octubre, y los bienes industriales no energéticos se han encarecido un 6,1%, en línea con el dato del mes anterior. Al excluir del cálculo el impacto de la energía, la tasa de inflación interanual de la zona euro
se ha situado en noviembre en el 7%, una décima por encima del alza de octubre, mientras que al dejar fuera también el efecto de los precios de los alimentos frescos, el alcohol y el tabaco, la tasa de inflación subyacente se ha mantenido en un máximo histórico del 5% por segundo mes consecutivo. Entre los países de la zona euro, 11 economías registraron tasa de inflación interanual de doble dígito, concentrándose los mayores incrementos de precios en Letonia, Lituania y Estonia. Por contra, las tasas de inflación armonizada menos intensas correspondieron a España, Francia y Malta. Cuidado con esto porque hay una cierta trampa. Hay que decir que todos los esfuerzos de años atrás por armonizar esos datos de inflación, que fueran los mismos productos, los mismos grupos o parecidos en todos los países para que los índices fueran homologables, todo esto se ha visto al traste porque ahora todo depende de las medidas de descuento sobre lo energético que practican los demás países, todos los países. Así es que los que presumen de que España es quien más bajo tiene el índice de inflación ahora, que no se olviden que es gracias a la respiración asistida que le da a los precios el 20% de céntimos en ahorro por litro de gasolina, la rebaja del IVA en el gas y la rebaja del IVA en la electricidad. Y hay otro asunto, han oído la subyacente. Cada vez más los técnicos lo que miran es la subyacente, es decir, excluyamos los precios energéticos y excluyamos los precios de los alimentos no elaborados, los frescos. Muy bien. Si comparamos esos datos, la inflación subyacente en España ayer cerró en 6,3 y la europea está en 5. Es decir, que a pesar de las cosas que puedan ustedes oír, tenemos un problema de inflación, a pesar de que nuestros datos pues apunten por la respiración asistida de los descuentos, un horizonte más favorable artificialmente. Banda. Sí. La inflación está muy complicada, o sea que las medidas que en teoría ha tomado el Banco Central Europeo de subida de tipos van buscando que se relaje un poco. Lo que ocurre es que efectivamente ese rebote que tuvo desde el mes de junio hasta el mes de septiembre se ha conseguido relajar un poco. Y eso ya es más bien síntoma de falta de crecimiento que no de subida de precio o interés por comprar activos, ¿no? Y claramente lo que hablábamos de la subyacente, que estaba muy lejos de la inflación principal, que era el objetivo, van uniéndose, es decir, la subida de la subyacente está siendo continuada, mientras que la inflación general está manteniéndose. Y eso va a ser difícil de continuar, ¿no? O sea, lo que veremos... De reducir, sí, ¿no? O sea, de reducción de inflación va a ser difícil que hablemos. Lo que vamos a ver el año que viene es un nuevo entorno en el que si conseguimos evitar la recesión, porque efectivamente hay ligero crecimiento, o por lo menos no hay caída de crecimiento, vamos a ver cómo los precios se van a comportar. Joaquín Robles. Y es ese entorno el que más nos preocupa de cara al año que viene. Parece que este año hemos estado centrados en la inflación, en la evolución de la inflación y qué van a hacer los bancos centrales o qué están haciendo los bancos centrales para tratar de dominarla, ¿no? Que es subir los tipos de interés. Pero es que ahora vamos a adentrarnos en un periodo donde la inflación sigue muy alta y donde los tipos de interés también han subido mucho. Entonces eso al final lo que va a acabar dañando es tanto el consumo como la inversión y acabará afectando al crecimiento, como estamos viendo en la desaceleración continuada de los principales datos económicos. Y luego también hay que destacar, claro, parece que ahora hay optimismo porque la inflación ya no está en el 10,6, está en el 10%. Es que sigue siendo 5 veces por encima del objetivo. Y es que va a seguir obligando al Banco Central Europeo a seguir subiendo los tipos de interés. Hoy se publicaba el dato y parecía que estábamos en Estados Unidos, ¿no? Donde la inflación ya lleva 4 meses consecutivos cayendo y donde tienen una tasa de desempleo prácticamente mínimos de los últimos 50 años y están creciendo alrededor del 2%. Claro, aquí no estamos en esa situación y ya parecía que demandaban que en diciembre subir 50 puntos básicos en vez de 75. Es que como empecemos a suavizar la política monetaria, cuando tenemos una inflación en el 10%, podemos volver a ver repuntes y además el Banco Central Europeo perder la credibilidad. Tenemos nuevas alarmas, las que vienen del sector industrial chino, porque se contrae por segundo mes consecutivo, consecuencia de las medidas COVID-0 que afectan a edificios que luego, cuando tienen un incendio, no pueden acudir los bomberos y se producen muertes, a ciudades y también a regiones. Así es que aquí entra una variable nueva. Bueno, sí, la política china es difícil de entender desde nuestro punto de vista, ¿no? O sea, que estamos viendo cómo esa política de COVID-0 ha implicado una paralización de toda la economía y que rápidamente China entra en el cierre de industrias, de negocios, todo tipo de actividades, y resulta que eso es lo que está limitando el crecimiento y que vamos a ver que de nuevo China va a estar muy afectada por esa situación. Y difícilmente
como no intente salir de eso, va a tener recuperación y los números de China que esperamos para, desde luego, el primer y segundo trimestre de 2023 van a ser muy complicados y puede ser que se compliquen aún más. Joaquín. Sí, esto puede afectar desde luego a la economía a nivel global. Al final China sigue siendo, ¿no?, el segundo país, la segunda fuerza económica, y por un lado tenemos que estas nuevas restricciones podrían volver a generar problemas en las cadenas de suministro, porque a las restricciones se suman las protestas sociales, pero parece que el gobierno podría también dar su brazo a torcer, ¿no? En los últimos días estaba diciendo que iba a acelerar la campaña de vacunación a las personas mayores para tratar de suavizar las restricciones, algo que yo creo que sería muy positivo para los mercados. Así que yo creo que las próximas semanas van a ser determinantes, y aún así la situación de China sigue siendo muy complicada por la política de COVID-0, por la crisis del sector inmobiliario, pero desde hace tiempo empezamos a ver una oportunidad de inversión. Pensamos que el deterioro económico en China se ha descontado mucho más que en Europa y en Estados Unidos, y el suelo podría estar más cerca que los otros dos mercados. Vamos con algún nombre propio de la bolsa española. Hoy coinciden en el bando de los que están en rojo y además liderándolo Merlin Properties y Colonial. Da la sensación de que son las inmobiliarias los que han sufrido en la sesión de hoy. Han sufrido, puede que Merlin Properties haya sido porque, bueno, la operación Chamartín, el 75% está en manos de BBVA, Merlin Properties tenía derecho de tanteo en el caso de que quisiera vender BBVA Participación. Al final los juzgados han dicho que no tiene derecho de tanteo. Puede que por ahí haya venido algo de las caídas, pero nosotros seguimos defendiendo que para inversores conservadores, con una visión medioplacista, las OCIMIS, Merlin Properties, Colonial siguen siendo una muy buena opción, por muchas razones, porque tienen sus inmuebles en núcleos urbanos de grandes ciudades como Madrid, Barcelona, París, Lisboa, porque tienen unas tasas de ocupación superior al 95%. Casi todos indiciados a la inflación. Con sus contratos ligados a la inflación, exactamente, y además ahora mismo tienen un descuento sobre sus activos del 50%, por lo menos. Eso sí, el mercado muchas veces tarda en dar la razón, porque ahora están perjudicados por las subidas de tipos, porque si van a comprar más inmuebles ya lo van a hacer con unas mayores tasas, por lo tanto unos menores márgenes de beneficios, pero aún así a estos niveles nos parece una muy buena opción. Banda. Sí, yo creo que está barato, pero para irse a precio yo creo que tendrían que pasar más cosas, ¿no? O sea, que sí que tenemos cierta preocupación por el tema legislación, cómo le va a afectar el impuesto sobre la banca a las propias inmobiliarias, cómo va a desarrollarse todo el tema de control de inversores extranjeros, de venta de paquetes de viviendas. Todo eso está bastante en el aire, ¿no? Y mientras tanto estas compañías que sí que se han presentado en los últimos meses con una bastante buena evolución, se encuentran ahora bastante en la situación de qué les puede pasar, ¿no? Y es uno de los sectores que es interesante y que tendría que estar más con mayor precio, sobre todo por el efecto de subidas de tipos de interés, ¿no? Vamos con la banca. La banca hoy ha sido noticia, están de manera no muy destacada, pero en la línea del rojo. Y ha habido una casa de análisis, Kepler, que recorta el potencial que le dan a los 5 bancos que cotizan en el IBEX. Bueno, seguimos sin ver en la banca una situación que tendría que estar muy bien valorada, la subida de tipos, frente a una reestructuración necesaria de lo que es todo el negocio bancario puro, ¿no? Estamos viendo que tiene una dependencia muy grande de todo lo que está fuera de balance y que para incrementarse su negocio de banca pura tendrían que empezar a incrementar ese margen en función de mayor incremento de las hipotecas, mayor incremento de los préstamos personales, pero esa misma subida de tipos que estamos teniendo puede afectar a que los españoles se dediquen a hacer un mayor uso de las necesidades de apalancamiento, ¿no? Y eso lo puede valorar la banca española y ver que no va a tener en relación a lo que sucede en España mayor importancia, pero sí la parte que tienen fuera de España, que está ahí pesando bastante en los 3 grandes bancos, ¿no? Joaquín. Sí, yo también pienso que la banca va a seguir mejorando sus resultados. Al final, si en la última década ha sido capaz de ser rentable a tipos cero, pues ahora lo va a hacer aún más por los tipos por encima del 3% que pueden estar el año que viene. De hecho, hoy el Instituto Nacional de Estadística publicaba los datos de hipotecas correspondientes al mes de septiembre y se veía, a pesar de la subida, ¿no?, de los tipos de interés, pues un aumento, ¿no?, del 4% respecto al año anterior, del 10% respecto al pasado mes de agosto, por lo que sigue habiendo apetito por el crédito a pesar de las subidas.
eólicas. El problema que el potencial de la banca española en bolsa a estos precios cada vez está más limitada y de cara al año que viene puede ser preso de la coyuntura económica. Al final, si estamos hablando todos de recesión, uno de los sectores más vulnerables a la incertidumbre y a la recesión precisamente es el sector bancario. Hoy, entre los que suben, destaca el grupo Acciona, tanto Acciona tal como la conocemos como Acciona Energía. ¿A qué se debe este subidón de las dos Accionas? Bueno, la verdad que son movimientos puntuales. Ayer, de hecho, encabezaban la lista en las caídas, pues quizá hoy un rebote, ¿no? Muchas veces este tipo de movimientos intradiarios no responden a nada, pero bueno, Acciona Renovables ya hemos visto el comportamiento que ha tenido desde que salió a bolsa, totalmente imparable, a diferencia, ¿no?, a lo mejor de otras como Siemens Gamesa Solaria, que sí que han tenido un comportamiento irregular y de momento sí que nos sigue dando, ¿no?, puntos de entrada. Sí, yo creo que es importante ver que el valor de las renovables está siendo una referencia para los mercados y está incrementando el valor de la Madrid, ¿no? O sea que al final estás viendo que hay cierta volatilidad en Acciona, tiene bastantes posibilidades de incrementar su negocio. El año 2023 en sus proyecciones se presentan como bastante interesante, sobre todo por la parte exterior. Entonces, pues bueno, en el día a día tiene algo de volatilidad, pero yo creo que en el largo plazo tiene todavía bastante recorrido. Vamos con el sector de la obra pública, que como saben lleva mucho tiempo ya buscándose la vida fuera de territorio español, donde la inversión en eso está más bien contraída y bueno, deben hacerlo bastante bien porque han licitado unas obras para una nueva línea de metro en Toronto, Canadá, y los que han llegado a la final del concurso son dos constructoras españolas y al final quien lo ha ganado, Fomento de Construcciones y Contratas. Estamos hablando de un contrato de 1.800 millones de euros. No, y aquí hay muy buenas noticias, ¿no? Lo primero, que en un proyecto internacional son precisamente dos compañías españolas las que están compitiendo entre sí para llevarse ese proyecto. Hablábamos muy bien de ACS durante la semana pasada, a pesar de las caídas. Es la quinta compañía que mejor se está comportando este año, con subidas de más del 20%. Y esta semana, bueno, pues lo hacemos también de FCC, ¿no? Que es verdad que durante estos primeros 11 meses de año ha logrado incrementar en más de un 50% su cartera de pedidos de infraestructura por encima de los 6.000 millones, a pesar de que todavía el valor en bolsa no lo refleja porque sigue cotizando ligeramente por encima de los precios que empezó el año. Bueno, pues sí que son buenas perspectivas, desde luego. Anda. Sobre todo para el sector español realizando obras fuera, ¿no? O sea, yo creo que nuestro sector de infraestructuras y obra civil consigue, sobre todo, ser una referencia por lo bien que hacen las obras, como se proponen. Y por lo barato. Sí, y por el precio que tienen y sobre todo porque al final, cuando hay que elegir por el lado de los gobiernos un proveedor de estos servicios, desde luego tienes que presentar resultados, experiencia, y eso es lo que les está dando. Les ha costado porque han tenido muchos años de problemas, pero ahora que ya están situándose y llegando a muchísimas ofertas, vamos a ver cómo se desarrolla, si son capaces de crecer mucho más. Hablemos de otro nombre propio, si les parece bien, Grifols. Ha tenido Grifols el mayor rebote del mes. El mayor rebote del mes, pero hasta que tuvo este rebote también tuvo la mayor caída del año, ¿no? Ha liderado prácticamente todo este año las caídas con más de un 50%. Ha tenido muchos factores, ¿no? Hay que tener en cuenta que se dedica sobre todo a tratamientos de plasma que tienen que ver, ¿no?, con las extracciones de sangre. En cuanto empieza la pandemia, las donaciones de sangre caen en picado. Entonces lo que hace para compensar eso es comprar una acción, una compañía alemana, pero se endeuda mucho, hasta los 9.000 millones. Y ahí empiezan un poco los problemas y las dudas de los accionistas. Caen los ingresos, yo creo que la cúpula directiva no sabe gestionar cómo enfocar, ¿no?, esa deuda, no es clara de si va a hacer una ampliación de capital, si va a vender activos. Standard & Poor's le baja la calificación de la deuda, también tiene problemas para emitir bonos, suspende el dividendo, de ahí tantas caídas, pero desde hace ya como un mes, como bien dices, con el rebote, los resultados han sido mucho mejores, ha logrado incrementar los ingresos, ha cambiado el CEO y ahora está en una política de vamos a ver si tratamos de lograr un mayor margen de beneficios, si reducimos costes y con previsiones de recuperar los ingresos pre-COVID de cara a 2024. Todavía no lo vemos como una oportunidad de inversión, pero desde luego el rebote pues invita al optimismo. Banda. Sí, yo creo que Grifols lo que sufrió fundamentalmente son los resultados del tercer trimestre, que venían unidos a esa evolución anual donde los accionistas estaban pidiendo que se realizase algo, ¿no? Y esos cambios que se han producido marcan
el mínimo de la compañía en el año y desde ahí ese punto de rebote que viene fundamentalmente por la entrada de dinero, ¿no? Que al final ha sido lo sustancial, sobre todo por la creencia de las posibilidades de desarrollo para los próximos meses. Bueno, a pesar de que las noticias parece que atenúan la preocupación por el Euribor, la verdad es que ha continuado escalando, estará a final de año en el 3% aproximadamente, pero para que el que tenga hipotecas, clave hipotecas medias, va a suponer un incremento de 2.800 euros este año, cuando termine el año, y eso es mucho aumento de lo que se venía pagando, de aquellos tiempos felices en los que las hipotecas estaban cerca del 0, a los actuales muy cerca del 3, o quizás incluso lleguen algo más arriba del 3. Sí, probablemente acabemos el año en torno al 3% y de cara al año que viene puede que nos acerquemos al 3,5%. Va a depender fundamentalmente de la evolución de la inflación y de las decisiones que tome el Banco Central Europeo, pero desde luego esto es una mala noticia para los más de 4 millones de personas en España que tienen una hipoteca a tipo variable, ¿no? Que hay que tener en cuenta que hace 12 meses el Euribor está en menos 0,47, ahora lo tenemos en 2,83. Como bien decías, ¿no? Eso en una hipoteca media de 140.000 euros a 24 años, que es la que maneja el Instituto Nacional de Estadística, supone pues una subida de 230 euros, de casi 3.000 euros más al mes, y bueno, lo que estamos viendo ya es un cambio de tendencia. Como bien hablábamos en ese informe de este mes, ¿no?, que han publicado con respecto a los datos del mes de septiembre, ya el 72% de las hipotecas que se están firmando ahora es a tipo fijo, frente al 28% a tipo variable. Aunque los intereses son más altos, los inversores ya lo que prefieren es mirar a largo plazo y saber que van a seguir pagando la misma cuota. Anda. Sí, yo creo que siguen sorprendiéndose los propietarios de hipotecas de estas subidas, pese a la situación del mercado. O sea, si efectivamente hace un año tenías el Euribor en negativo y ahora lo tienes en 3, pues los ajustes se han ido produciendo. Ya veremos, porque poco a poco van a ir dañándose mucho más. ¿Consecuencia de qué? De la capacidad de la revisión, que suele ser o bien anual, semestral o trimestral, según hayas firmado la hipoteca, y eso indica que aquel que no haya recibido las subidas en el primer trimestre del año pasado va a tener otra subida este año. Entonces es muy complicado desde el punto de vista bancario trasladar eso a sus clientes, ¿no? Y sobre todo esperando a que hubiese una cierta ayuda por parte del gobierno al pago de esas hipotecas, que cada vez está clarísimo que está más lejos, ¿no? Bueno, a esta misma hora tiene previsto una comparecencia el presidente de la Reserva Federal Americana, Jerome Powell, en la que pues hay expectación, como siempre que habla este hombre. Lo cierto es que los bonos dan la sensación de que están no en el pánico de agosto, pero bastante preocupados por lo que pueda o no decir este hombre. Sí, los mercados están muy pendientes, ¿no? Al final llevan todo el año especulando cuándo va a empezar la Reserva Federal a suavizar el ritmo de subidas. Es que ha sido vertiginoso, lo hemos visto en el Euribor, lo hemos visto también en los tipos de interés en Estados Unidos. Por cierto, las tasas hipotecarias allí están por encima del 6%, ¿no? Que aquí el Euribor está en el 2,8%, máximos desde el pasado 2008. Veremos, ¿no? Porque es verdad que allí, desde el pico del mes de junio de inflación, ya lleva 4 meses consecutivos cayendo el IPC, lo tenemos ya por debajo de ese 8%. Podíamos empezar a ver cómo en vez de 75 puntos básicos en diciembre es 50 puntos básicos. Yo creo que eso daría un poquito de alas en el corto plazo a los mercados, y a día de hoy las expectativas que mueve el mercado es un 67% a favor de esa subida de 50 puntos básicos y pues el resto a favor de 75. Así que veremos qué es lo que dice Powell en una de sus últimas comparecencias antes de la reunión de diciembre. Que puede que no diga nada hoy, ¿no? Porque es lo más probable, exactamente, que sea totalmente ambiguo y que deje la decisión. Hay datos de empleo, además mañana, muy importantes en Estados Unidos, datos de inflación la semana que viene, y también no es una decisión suya, es una decisión que hace el comité. De los diferentes presidentes de bancos centrales. Banda, ¿cómo ves lo de Powell? Sí, yo creo que hoy nos dará una charla y poco más, no tiene mucho. Yo creo que el mercado no está esperando ninguna sorpresa. De hecho, la idea con los comentarios que han salido de la Reserva Federal en las últimas intervenciones, el tema va más por mantener la subida de 75 puntos básicos, y tendrían que justificar mucho el que no se produce esa subida, porque si no se produce es que tienen muy claro que efectivamente no van a entrar en recesión y que las medidas que han tomado previamente están causando efecto. Yo creo, desde el punto de vista económico, que prácticamente, si mantiene una subida del 75% en esta reunión de final de año, probablemente encaren 2023 con otra situación y dejen al mercado pues sin ninguna preocupación
porque tampoco al mercado extrañaría que subiesen 75 puntos básicos. Volviendo al escenario económico español, tengo que decirles que estoy un poco preocupado porque normalmente hay avisos, Escrivá es muy dado a esto y Fini y otros del gobierno también, tienen que salir los datos de empleo. Y cuando no hay avisos previos de lo bien que nos ha ido el empleo, me da la sensación de que va a haber unos datos que no nos van a gustar, pero eso cuando lleguen los datos lo valoraremos. De momento nos tenemos que quedar ahí en la extrañeza ante que no haya anuncios triunfalistas de un gobierno tan proclive a hacer anuncios triunfalistas. Les agradezco mucho su presencia aquí y sus opiniones todavía más, como ustedes lo sé. Por eso les invito a ver a continuación la redacción abierta de la tarde con todo lo que trae la política.